Buenas noches. Para continuar con el ciclo de neurooftalmología en oftalmología pediátrica, en la noche de hoy corresponde hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas. Estas enfermedades son un grupo de enfermedades que están relacionadas con trastornos cerebrales y que tienen también manifestaciones neurológicas. Podemos clasificar en dos grandes grupos, en trastornos neuromusculares y en trastornos movilizantes. Dentro de los trastornos neuromusculares, el primero que voy a nombrar es el síndrome de Guillain-Barré, el cual es una poliradiculoneuropatía desmielinizante e inflamatoria que se caracteriza por síntomas agudos, típicamente de forma bilateral o comienza de forma bilateral en las extremidades con la pérdida de los reflejos tendinosos profundos. Es un trastorno autoinmune que se presenta generalmente después de una enfermedad infecciosa. Generalmente, la enfermedad más común es la ocasionada por el Campylobacter jejuni, trastornos gastrointestinales, pero también se puede presentar posterior a infecciones con citomegalovirus, a Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae, el virus de Epstein-Barr y la varicela zoster. Dentro de las variantes del síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Miller-Fisher es la variante del Guillain-Barré que afecta a los pacientes pediátricos. En cuanto al síndrome de Guillain-Barré clásico, se va a desarrollar una paresia flácida ascendente bilateral. Es una poliradiculoneuropatía ascendente, que puede afectar tanto a los miembros inferiores como a las cuatro extremidades, con una afectación variable vulvar, cervical, facial, que puede tener en los miembros superiores parestesias o pueden no tener parestesias. En cuanto al síndrome de Miller-Fisher, se caracteriza por una tríada específica que es la oftalmoplegia, ataxia y arreflexia. Epidemiológicamente, el síndrome de Miller-Fisher es el más común en pacientes del continente asiático y representa aproximadamente entre un 20 y un 25% de todos los casos de Guillain-Barré en general. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, a menudo el paciente tendrá antecedentes de alguna enfermedad gastrointestinal o de las vías respiratorias recientes. Los síntomas pueden ser muy breves, pueden aparecer 3 días posterior a la infección respiratoria o gastrointestinal, o puede aparecer hasta 6 semanas posterior a esa infección. Clásicamente, esta debilidad comienza de forma distal, está en el Guillain-Barré clásico, y va progresando va generando la parálisis de forma ascendente, de forma progresiva. Además de esto, en la mayoría de los pacientes con el síndrome de Guillain-Barré va a continuar progresando estos síntomas entre 1 y 2 semanas desde el inicio del primer síntoma. El 25% de los pacientes que presentan Guillain-Barré clásico pueden tener afectación de los músculos respiratorios, especialmente del diafragma, lo que va a causar una insuficiencia respiratoria y pueden requerir intubación. En cuanto a los pacientes con síndrome de Miller-Fisher, va a tener un curso un poco más benigno que el Guillain-Barré. Solamente un 5% de estos pacientes van a desarrollar una insuficiencia respiratoria. Pero los síntomas en este tipo de síndrome tienen un ritmo variable, lo cual puede dificultar el pronóstico que va a tener este paciente. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas en el Guillain-Barré, como en la variante de Miller-Fisher, está causado por, como ya comenté, ataxia reflexa y oftalmoplegia. Este es el subtipo que va a tener mayor manifestaciones oculares. La oftalmoplegia clásica va a ser una paresia asimétrica de la mirada hacia arriba y deterioro progresivo en la mirada horizontal, y puede también tener una paresia en la mirada hacia abajo. Puede presentar tosis el paciente, puede ser una tosis leve o no estar la tosis, y puede haber también alteración a nivel de los reflejos pupilares. También se han documentado casos de pacientes que presentan diversos tipos de nistagmo. Para el diagnóstico de este síndrome están los criterios diagnósticos de Brinton, que va a tener 3 niveles en los cuales hay diferentes ítems como la debilidad muscular bilateral y la flacidez, si hay arreflexia o hiporreflexia, el patrón de la enfermedad,
el inicio de la debilidad, si hay meseta o no hay meseta, si hay disociación en los valores albúmino citológica en el líquido cefalorraquídeo, los hallazgos electrofisiológicos del Guillain-Barré y la ausencia de un diagnóstico alternativo a esta debilidad. Cuantos más hallazgos estén presentes, mayor será la probabilidad de un síndrome de Guillain-Barré. Además de esto, el paciente se debe realizar una punción lumbar para descartar cualquier otra infección o cualquier otra causa maligna. El- Se tiene que demostrar también la disociación albúmina-citológica en el líquido cefalorraquídeo, pero solamente el 50% de estos casos van a presentar una disociación en la primera semana de la enfermedad y el 75% la van a presentar a la tercera semana de la enfermedad. En cuanto al tratamiento y el manejo, en los casos agudos está indicado utilizar la inmunoglobulina intravenosa o la plasmaferesis en fase. Sin embargo, la inmunoglobulina es el tratamiento más indicado en estos pacientes. Los esteroides no van a afectar el curso de la enfermedad, disminuyen la inflamación, pero tampoco van a ser el medicamento que va a generar una gran mejoría en los pacientes. Otro de los trastornos neuromusculares es la miastenia gravis, que este va a ser un trastorno mediado o un trastorno en la unión neuromuscular que va a producir fatiga y debilidad en los músculos esqueléticos. Acá, ¿qué sucede? Va a haber autoanticuerpos que están dirigidos a los receptores de acetilcolina o de la quinasa específica del músculo que van a bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos en el músculo y así van a evitar que se produzca la contracción muscular adecuada. Epidemiológicamente puede ocurrir en cualquier edad, a cualquier grupo étnico y en cualquier género. El inicio en la infancia es mucho menos común, solamente está entre el 10 y el 15% de los casos. Cuando se presenta la enfermedad clásica en los niños, se llama Guillain-Barré, miastenia gravis juvenil, y tiene las mismas manifestaciones clínicas que en los pacientes adultos. No debemos confundir la miastenia gravis juvenil con la miastenia neonatal gravis o la miastenia gravis neonatal o el síndrome miasténico congénito. En la miastenia gravis neonatal, ella suele ser transitoria y es porque el feto adquiere proteínas o anticuerpos a través de la transferencia placentaria de una madre que ya tiene un diagnóstico de miastenia gravis. Entre el 10 y el 25% de los bebés que nacen de madres con miastenia gravis pueden presentar esta condición, pero es de forma temporal. El síndrome miasténico congénito es mucho menos frecuente y su naturaleza es causada por mutaciones genéticas que van a producir proteínas anormales que van a conducir a la acetilcolinesterasa o al receptor de acetilcolina que van a estar defectuosos y no se va a producir la contracción muscular por esto. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, el paciente presenta debilidad muscular, puede presentar ronquera, fatiga, parálisis facial, babeo y dificultad para respirar. Las crisis miasténicas pueden producir debilidad de los músculos respiratorios y el 15% de los pacientes con miastenia gravis pueden tener un tumor en el timo denominado timoma. El timo es anormal generalmente en el 75% de los pacientes, así no presenten el timoma. Dentro de las manifestaciones oculares, tiene un cuadro oftalmopléjico a la supra o internuclear. Es frecuente la limitación en la abducción, puede existir una tosis que puede ser uni o bilateral y el paciente por el cuadro oftalmopléjico presenta diplopía. Hay una incapacidad de mantener la mirada hacia arriba, lo que se conoce como la fasciculación palpebral de Cohen. Los síntomas, tanto los generales como los oculares, van a mejorar al despertar y van a ir empeorando en el transcurso del día. Para el diagnóstico existen una serie de test que se pueden realizar desde el consultorio hasta con equipos más especializados. Una de las pruebas es la prueba de la bolsa del hielo, en la que se le coloca al paciente una compresa de hielo en el párpado que está tóxico y luego de 2 minutos se retira esta bolsa. La tosis mejora y esto es un signo de miastenia gravis porque el enfriamiento va a mejorar temporalmente la debilidad muscular causada por la miastenia. La prueba del hidrofonio, o conocido como su nombre comercial como el Tensilón, es un medicamento que va a inhibir la colinesterasa, que es la enzima que se encuentra en la placa neural y que va a degradar el neurotransmisor de la acetilcolina.
Este se administra vía endovenosa de 1 a 2 miligramos en la primera dosis. Si no se obtiene ninguna respuesta, después de un minuto se puede administrar una segunda dosis de 8 a 9 miligramos. Si se observa mejoría en la debilidad de los músculos, esta prueba va a ser positiva para un posible diagnóstico de miastenia gravis. Es importante saber que esta prueba debe hacerse en los cuales se necesita un diagnóstico urgente, ya que tiene un riesgo bajo, pero existe, de generar bradicardia e hipotensión. Generalmente estos pacientes tienen que estar monitorizados al momento de realizar esta prueba. El test de Simpson consiste en que el paciente mantenga la mirada hacia arriba durante al menos un minuto. La prueba es positiva porque esta genera una fatigabilidad en el músculo y va a hacer que se realcen más los síntomas de la tosis palpebral. Y la prueba de sueño se le puede decir al paciente o se le dice al paciente que permanezca en un lugar oscuro con los ojos cerrados durante 30 minutos y luego se comprueba si hay mejoría en los síntomas. O también se le pregunta al paciente si cuando amanece o cuando despierta los síntomas son menores que al transcurso del día. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, se pueden realizar los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina y la proteína quinasa del músculo. Las pruebas electrofisiológicas está la electromiografía de fibra única, que también es un diagnóstico sensible para el diagnóstico de la miastenia gravis, y va a consistir en colocar un electrodo fino con potenciales, que va a generar potenciales de acción en las fibras musculares y va a generar y nos va a medir si hay una buena conducción nerviosa en esas fibras. En cuanto al tratamiento, el principal tratamiento o el más recomendado son los inhibidores de la acetilcolinesterasa como la piridostigmina, que es el primer tratamiento terapéutico, el primer eslabón terapéutico para tratar la miastenia gravis, antes de usar el tratamiento con inmunosupresores. La dosis suele ser de 30 miligramos 3 o 4 veces al día, pero se puede llegar a tener una dosis de 150 miligramos 4 veces al día. Los corticosteroides se pueden utilizar para el uso para mejorar los síntomas en la miastenia gravis moderada y severa, y también en los casos donde el paciente donde no ha funcionado otros tratamientos. Los inmunosupresores están indicados debido a los efectos de los corticosteroides a largo plazo, y hay varios protocolos terapéuticos con el uso de inmunosupresores. Sin embargo, estos suelen ser un poco más costosos. También se puede indicar el uso de plasmaféresis, que va a mejorar los síntomas de manera rápida, pero va a ser de forma transitoria, porque el mecanismo de acción de ella es reducir la cantidad de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. En cuanto a la inmunoglobulina endovenosa, se suele utilizar con las mismas indicaciones del plasmaféresis, y la tiroidectomía se debe realizar en aquellos pacientes que tengan un tumor en el timo y que tengan edades menores a 50 años, preferiblemente dentro de los primeros 2 años posteriores al inicio de la enfermedad. Otro de los trastornos es la distrofia miotónica, que es una enfermedad progresiva autosómica dominante, es una miopatía que va a estar causada por el defecto en la citosina timina guanina, que va a haber una repetición de estos aminoácidos y causando así la distrofia. La podemos dividir en distrofia miotónica tipo 1, que es la más común en adultos, y va a tener una presentación que va desde asintomática hasta una forma congénita que puede ser la que ponga en riesgo la vida del paciente. Y la tipo 2, que es menos común, pero también tiene un fenotipo más suave. Epidemiológicamente se puede presentar en pacientes de 3 a 15 personas o pacientes por 100.000 nacidos vivos. En cuanto a la forma clásica, es de inicio en la edad adulta, pero la distrofia miotónica congénita se caracteriza por más de 1.000 repeticiones de los aminoácidos. Con inicio al nacer, el paciente presenta hipotonía infantil, insuficiencia respiratoria, problemas de aprendizaje y dificultad para alimentarse. La enfermedad de inicio en la niñez tiene menos repeticiones, tiene 800 repeticiones y comienza entre el primer año y los 10 años de edad, presentando generalmente un bajo coeficiente intelectual y problemas para el desarrollo o para el desenvolvimiento en la sociedad.
En cuanto a las manifestaciones sistémicas, el paciente presenta la debilidad musculoesquelética, miotonía, trastornos cardíacos por anomalías de la conducción, deterioro cognitivo, alteraciones de la personalidad y alteraciones endocrinas como el hipogonadismo y la intolerancia a la glucosa. La distrofia metónica congénita se va a considerar, como ya les comenté, con unos aspectos más graves. El paciente suele aparecer desde el momento de la vida intrauterina y va a tener crecimiento fetal retardado, reducido, va a haber polidramios y tiene mayor riesgo a parto prematuro. Al nacer, este paciente presenta hipotonía, hiporreflexia y dificultad para respirar, tragar y alimentarse. La distrofia metónica infantil tipo 1 se va a presentar en la primera década de vida, mientras que la miotónica juvenil tipo 1 se presenta entre los 10 y 20 años de edad. Mientras el número de repeticiones sea mayor, cuando se transmite por vía materna de los aminoácidos, los niños van a tener, si la madre es afectada, el paciente va a tener mayor repeticiones de los aminoácidos. Por esto se recomienda, o es sumamente importante, examinar a las madres en los pacientes que son diagnosticados bebés o pequeños. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas, el paciente puede presentar parálisis facial porque hay una debilidad va a haber debilidad en el músculo orbicular y también va a haber disfunción de las glándulas de meibomio. Oftalmoplegia externa crónica progresiva, cataratas que pueden ser corticales, subcapsulares posteriores o en árbol de Navidad, lesiones maculares centrales como una degeneración pigmentaria de la retina y la distrofia metónica también se ha asociado con la distrofia corneal endotelial de Fuchs. El diagnóstico puede ser clínico por la hipotonía y la debilidad muscular y genético por las pruebas específicas que se realizan para demostrar las repeticiones expandidas de los aminoácidos, que es la prueba Gold estándar, y la biopsia que se utiliza en los casos atípicos para la distrofia metónica tipo 2, que ya es más inflamatoria y metabólica. Estos pacientes deben ser valorados por un cardiólogo en una valoración cardiovascular con electrocardiogramas por los trastornos de conducción y las arritmias que pueden presentar. El tratamiento es multidisciplinar porque este va a incluir valoración por cardiología, por oftalmología, neurología, neumonólogos, endocrinos y hasta terapeutas físicos. Cada órgano o cada sistema debe ser evaluado directamente por el especialista adecuado. Y cuando los recién nacidos presentan la distrofia metónica, generalmente requieren intubación y ventilación mecánica. En cuanto a las manifestaciones o el tratamiento de las manifestaciones oftalmológicas, una de las cataratas más comunes en ellos es la catarata en árbol de Navidad. Se debe también hacer cirugía de catarata si ésta disminuye la agudeza visual del paciente y hay que prestar mucha atención en el tono del orbicular. Generalmente las compresas con agua tibia o con solución tibia y la doxiciclina bioral más el aceite de pescado oral o el omega 3 puede ser parte para el tratamiento de abordar la disfunción de las glándulas de meibomio. Otro de los trastornos, pero estos son desmelinizantes, a partir de ahora voy a hablar de los trastornos desmelinizantes, está la esclerosis múltiple, que es una enfermedad inflamatoria, desmelinizante, autoinmune, crónica, con episodios diseminados en espacio y tiempo. Esto va a ocurrir una desmineralización tanto en el cerebro, en la médula espinal y en la vía óptica. Y generalmente tiene su inicio antes de los 18 años y se considera pediátrica cuando tiene su inicio antes de los 18 años. La esclerosis múltiple pediátrica va a comprender el 5% de todos los casos generales de esclerosis múltiple y menos del 1% se presenta antes de los 10 años de edad. Es más común, al igual que en los adultos, en los pacientes femeninos que en los masculinos. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, el paciente presenta el síndrome del tronco encefálico o síntomas de encefalopatía como dolor de cabeza, vómitos, convulsiones o alteración de conciencia. También el paciente puede presentar hemiparesia, síntomas hemisensoriales, incontinencia intestinal o vesical. Y la mayoría de los niños tienen un curso remitente recurrente con esta enfermedad.
Dentro de los primeros 2 años de aparición, el 30% de los niños tienen un deterioro cognitivo significativo, el 50% muestra signos de depresión y el 75% síntomas de fatiga. El inicio en la infancia, los pacientes generalmente adquieren o alcanzan una discapacidad permanente en los primeros 10 años del inicio de esta enfermedad. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas, el paciente puede presentar neuritis óptica, que va a visualizarse con la pérdida de visión central y dolor a los movimientos oculares. Los pacientes más jóvenes, entre 12 y 15 años, son los que generalmente presentan neuritis óptica bilateral. Los pacientes pueden presentar también oftalmoplegia por lesión en el fascículo longitudinal medial. Esto va a producir parálisis del recto medio en el ojo en adupción, un intento de la mirada lateral y también genera un nistagmo en abducción. El diagnóstico se puede realizar por resonancia magnética, en la cual se van a ver unas placas que van a estar a los lados de los ventrículos o paraventriculares, que estas son placas de desmielinización. Se ven un poco más blanquecinos a nivel de la resonancia magnética. Se puede realizar también evaluación del líquido cefalorraquídeo para detectar o descartar causas infecciosas, el índice de inmunoglobulina G y si existen bandas oligoclonales. Los criterios de McDonald's en el año 2017 fueron creados para el diagnóstico de la esclerosis múltiple y los dos primeros ítems de estos criterios hablan más de la parte clínica y después de 2 ataques clínicos es que ellos comienzan a hablar ya de los laboratorios como las bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo, dejando, dejando solamente para aquellos casos eh, que no encuentren como tal una explicación o que no se encuentre un diagnóstico preciso y certero, la resonancia magnética. En cuanto al tratamiento, no existen unas pautas aprobadas para la neuritis óptica, pero se recomienda y ha tenido buenos resultados el uso de esteroides los primeros 3 a 5 días endovenosos y hacer un switch a la vía oral y ir en reducción piramidal o en reducción gradual durante 4 a 6 semanas. Los agentes inmunomoduladores como el acetato de glatiramero y el interferón beta también son utilizados para el tratamiento a largo plazo debido a los efectos colaterales de los corticosteroides. Otro de los trastornos desmielinizantes es la neuromielitis óptica, que es también conocida como la enfermedad de Devic. Es un trastorno inflamatorio del sistema nervioso central que se va a caracterizar por una desmielinización y un daño axonal dirigido principalmente tanto a la médula espinal como a los nervios ópticos. Acá van a haber anticuerpos que se van a unir a la coporina 4, lo que va a provocar esta enfermedad, esa característica en los pacientes que pueda estar en los pacientes jóvenes o en los pacientes adultos mayores. En cuanto a las manifestaciones sistémicas, el paciente va a presentar ataques agudos de neuritis ópticas bilaterales y mielitis transversa, paresia de miembros inferiores y superiores. El paciente puede presentar vómitos, insomnolencia, narcolepsia y trastornos neuroendocrinos. En cuanto a las manifestaciones oftalmológicas, la neuritis óptica va a ser bilateral. Se va a observar una disminución en la capa de fibras nerviosas a nivel de la tomografía de coherencia óptica. Algunos pacientes pueden presentar edema macular, otros pacientes también pueden presentar aumento de la presión intraocular y esto llevar a una atrofia óptica. En cuanto al diagnóstico, puede hacerse clínico, pero el estudio el estudio gold estándar para determinar la neuritis óptica es la resonancia magnética de médula espinal, en la cual se deben observar zonas contiguas de lesión de médula espinal sin evidencia de esclerosis múltiple. Y los laboratorios anti-acuaporina 4 en suero o líquido cefalorraquídeo. El tratamiento se basa en el uso de glucocorticoides intravenosos. Se puede también utilizar o realizar el plasmaféresis, pero los nuevos tratamientos es el uso de inmunosupresores como la azatriopina, el rituximab y el micofenolato de mofetilo que se va a utilizar para prevenir los ataques recurrentes. Acá traje un caso clínico que me llegó cuando estaba de R2
en Maracay. Esta es una nena que ella acudió al servicio de pediatría del Hospital Central de Maracay por presentar paresia, o la mamá la lleva por presentar paresia de miembros inferiores y vómitos en proyectil. En ese momento, pediatría da como diagnóstico una neuroinfección a descartar. Al segundo día de hospitalización, la niña comienza a disminuir la agudeza visual en ambos ojos, mucho más en el ojo izquierdo, por lo que se solicita la valoración por el servicio de oftalmología. Al valorarse la paciente tiene agudeza visual de percepción de luz en ambos ojos, pero no discriminaba los colores, un defecto pupilar aferente relativo positivo, presiones intraoculares en 30. La biomicroscopía estaba dentro de límites normales y en el fondo de ojo tenía una excavación 0,6 con rechazo nasal de vasos y el disco óptico estaba pálido. No había brillo foveal y la retina estaba pálida de forma generalizada. En ese momento se plantea el diagnóstico de atrofia óptica versus glaucoma juvenil. Se indicó tratamiento con la latanoprost, prednisolona y prednisona vía oral y se le solicitó la resonancia magnética de médula espinal cuando cuando se le comenta el caso, la neurooftalmólogo del servicio. La paciente ya tenía los resultados de la punción lumbar, en la cual no había ninguna alteración, y en la resonancia magnética de columna y médula espinal se evidencia una mielopatía con alteración morfológica en los cordones medulares en toda su extensión, con mayor compromiso cervical y torácico. Se indicó los anticuerpos antiacuaporina 4, los cuales resultaron positivos, que nos llegamos al diagnóstico de una neuromielitis óptica. Para diciembre del año pasado, noviembre del año pasado, la paciente tenía una agudeza visual de 20/200 en el ojo derecho y cuentaderos en el ojo izquierdo, conservaba la visión de colores y con tratamiento antiglaucomatoso presentaba una presión intraocular de 14 milímetros de mercurio, pero ya tiene una excavación al nervio óptico de 0,90%. Gracias.